Esta es la historia de Allen Crawford, un mítico hechicero que detesta al mundo y a las personas que lo habitan. Desde hace un tiempo atrás vive recluido dentro de casa en las profundidades del bosque. Una mañana, acompañado de su soledad como otras tantas veces, escucha que una chica escapó de su país huyendo de un compromiso. Allen percibe la presencia de una mujer en el bosque, por lo que se adentra a investigar. Antes de saber a quién sostiene en sus brazos, un escuadrón de soldados lo rodean, exigiendo que le devuelva a la mujer. Los hombres gritan que es una arpía que trae deshonra a su país, así que la necesitan de vuelta. Allen no pierde el tiempo en nimiedades. En un parpadeo se deshace de ellos sin derramar una gota de sangre y vuelve con la chica a su cabaña. En la calma del hogar, Allen descubre que esa chica es Charlotte Evans, ex prometida del segundo príncipe del reino de Nerus e hija ilegítima del duque Shed Evans. Charlotte fue acusada por el mismo príncipe de una serie de crímenes. Este la encerró en el último cuarto de la torre más alta del castillo hasta que huyó y vio la casa de Allen a la distancia. El hechicero, con sus poderes, ve que la chica es inocente de todo pecado. Sin dudar, la acoge en su casa como su empleada doméstica. Para poner a prueba su inocente corazón, le cuenta su trágica historia. Hace 3 años, Allen conoció a unos aventureros que lo unieron a su grupo para que los ayude a explorar un templo. Sin embargo, Allen fue traicionado una vez que tuvieron el tesoro y encerrado en el templo. Aún con su noble corazón y la conmovedora historia, Charlotte no puede aceptar vivir ahí. Para convencerla, Allen se maldice a sí mismo si no acepta vivir con él. Charlotte acepta, con tal de no quitarle la vida indirectamente al hombre que la salvó. Ya instalada en la mansión y con todas sus tareas hechas, Allen le ordena divertirse un poco mientras él trabaja, aunque solo quiere estar a solas y hacer que Charlotte se aburra de él y se vaya como todos los demás. Para su sorpresa, Charlotte es inmune al aburrimiento, puesto que jamás había tenido tiempo para ella. El hechicero hierve de rabia e indignación de escuchar cómo su momento más feliz fue el día que comió una fruta. Allen vende su equipo para comprar material suficiente que le ayudará en su siguiente proyecto: enseñarle a la intachable Charlotte que todos los placeres del mundo, incluso los prohibidos tales como la gula, pereza y lujuria, sí hace falta. Charlotte por primera vez llora de alegría y no miedo de ser tratada como merece, aun si gastó casi toda su fortuna en ella. Ni el mago más talentoso tiene un conjuro para ignorar los ojos aturquesados que lo admiran tanto que le obligan a ser un santo. Con ello, Allen pasa la noche en vela escribiendo todos los caprichos que su joven empleada debe vivir para compensar su triste pasado, aunque se da cuenta que debe ponerle más empeño si quiere hacerla llorar de alegría. Sin embargo, no había tomado en cuenta que Charlotte es una fugitiva del reino que puede ser capturada o delatada en cualquier momento. Pero ambos respiran tranquilos, pues Miacha, la cartera que lleva los paquetes de Allen, no le importa la vida de sus clientes. Charlotte ignora por qué Allen vive lejos de la ciudad si se gana la vida vendiendo sus pociones. Miacha le cuenta que gracias a que asustó a unos niños, todos en la ciudad le llaman el demonio del bosque. Allen hace oídos sordos a las leyendas que se cuentan de él. En vez de lanzar una maldición sobre el pueblo, opta por enseñarle otro capricho a su aprendiz: liberar estrés y la frustración en forma de golpes hacia un saco de box. Allen incita a Charlotte a desquitar todo lo que ese cobarde le hizo, pero ella no puede odiar al tipo que la inculpó y la expulsó de su país. Miacha le aconseja dejar sanar sus heridas a su ritmo y drenar su enojo a su manera. Allen lo tiene claro: controlar el brazo de Charlotte para que le pegue, para que poco a poco saque lo que ha callado por tantos años. Demostrarle que no importa cuánto le pegue, pise o apalee, siempre estará para ella porque quiere florecer mirándola a los ojos. Poco tiempo después, hechicero y sirvienta disfrutan los placeres mundanos de una vida tranquila. La mañana pasa sin contratiempos hasta que los problemas se meten por la ventana, literalmente. Allen ve a uno de sus mayores miedos materializados: recibir a Eruka Crawford, una aprendiz de ingeniería mágica, y su hermanastra menor que lo buscó por toda la ciudad. Allen confiesa que quedó huérfano, por lo que fue adoptado por Crawford, y por consiguiente,
la hija menor se volvió su hermanastra. El hechicero le cuenta la situación a Eruka y las peripecias que ha pasado su inquilina. La aprendiz se conmueve de tal historia y la ayuda a cambiar su apariencia en su visita por la ciudad. La misión parece ir viento en popa. Eruka y Charlotte pasean por las calles de la urbe. Se prueban ropa de diseñador y Allen aprueba la nueva apariencia de Charlotte, al punto que detiene su corazón a fin de no sentir ningún deseo impuro. Cuando los hermanos se quedan solos, Eruka le sugiere mover las influencias de su padre para investigar en el reino de Nerus. Al principio Allen se niega, pero no puede hacer menos al canalla que le arruinó la vida a su protegida. El amargado mago se convence finalmente al observar las cicatrices en la espalda de la pequeña Charlotte. Las huellas del maltrato y abuso calan profundo en él. Sin perder más tiempo, escogen un poco de ropa recatada y ponen manos a la obra a la mayor brevedad. Cuando la tarde languidece, dejan a Eruka divertirse en una silla de ruedas. En tanto, Allen encuentra un broche que hace juego el zafiro de los ojos de Charlotte. De pronto cae presa de un sentimiento que arropa su corazón que antes le era ajeno. La ternura de la escena se ve opacada por unos tipos que buscan pelea. Al inicio, Allen se rehúsa a pelear siguiendo las enseñanzas de Charlotte. Es cuando estos le ofrecen una pequeña fortuna por pasar una noche con ella que Allen se olvida de sus modales por un momento, en lo que doblega a los degenerados que osaron ver a su protegida como un mero objeto. Charlotte no aprueba la violencia, aunque agradece que la haya defendido. La situación se complica cuando el líder de los rufianes amenaza con vengar a sus hombres. Allen reconoce la voz de un viejo alumno de la Academia de Magia Athena. Eruka revela que su hermano se graduó con honores y se volvió profesor a los 12 años por talento innato. Aún con su descomunal conocimiento, es incapaz de entender algo tan sencillo como que Charlotte vaya al pueblo sola. El genio de la magia no podría perdonarse si la descubren y cae presa. Miacha y Eruka le ayudan a seguirla por el pueblo sin que se note. Así ganará más confianza en sí misma y aprenderá los caprichos que Allen planea mostrarle. El hechicero deja a la mensajera y la estudiante en tanto sale a atender unos pendientes. Charlotte camina y camina sin rumbo fijo. Entre su caminata, llega a uno de los barrios más inseguros en el que es recibida cálidamente. Lo que pasó fue que Allen amenazó a los delincuentes de la zona con hacerlos polvos si la tocan con el pétalo de una rosa. Los malhechores acatan la orden y escuchan que el hechicero es una gran persona en realidad. Charlotte desborda en halagos hacia su amo y las lecciones indecentes que le enseñó la noche pasada y los dejó despiertos hasta tarde. Despiertos jugando videojuegos y oyendo música. Pasada la confusión, Miacha, Eruka y Allen barren la ciudad de arriba abajo asegurándose de que no haya ningún peligro en el pueblo, sin imaginar que los habitantes le agradecerán por hacer del pueblo un lugar mejor. No solo los pueblerinos quieren recompensar sus buenas obras, ya que Charlotte buscó por toda la ciudad un regalo para sus amigas que expresen un pedacito de su cariño. Pese a que no encontró un detalle apropiado para Allen, este le dice que el mejor regalo que puede darle es pasar tiempo a su lado, porque ese cariño vale más que cualquier tesoro. Un tiempo después, ambos salen de paseo apartados de la prisa cotidiana de la ciudad, rumbo a extraña nación, pues así lo dictó su capricho. Por mero azar del destino, ganaron un viaje para dos al país de Yunoja. Charlotte está algo tensa de ser reconocida. Allen la tranquiliza porque es difícil que la noticia de su fuga hubiera llegado al país vecino. Además, Eruka hizo sus maletas y salió a investigar al reino de Nerus. O eso creía, ya que ella y Miacha se hacen pasar por bandidos para espiarlos. Por su parte, Allen la motiva a pasarla bien en lo que no pudo cuando era niña, como disfrutar las aguas termales. Al llegar, son recibidos a cuerpo de una joven pareja que desborda pasión por los poros de su piel. Allen se niega a fingir ser novio de Charlotte. No obstante, el viaje que ganaron está pensado para parejas. Sin más remedio, la parejita se disponen a gozar de las maravillas que la isla de ensueño tiene para ellos. De no ser por un pequeño detalle, los baños son mixtos y deben tener traje de baño para entrar. El hechicero, con sus grandes poderes, planea detener su corazón si el traje de Charlotte le provoca sensaciones indeseables. Al verla desfilar con su coqueto conjunto, no hizo falta una maldición para detener su corazón. Él solo se detuvo de un suspiro. Los tortolitos pasan el día saboreando cada instante en compañía de su persona favorita.
ya sea en las aguas termales comiendo helados o ayudando al hotel a vender más helados. Como agradecimiento les organizan una excursión a un hábitat de animales fantásticos. Y como cereza en el pastel, les regalan una habitación para dos con aroma a deseo, una pizca de pasión y una probada de lujuria. En vez de dejarse llevar por los secretos de su piel, Allen le pregunta qué quisiera soñar esta noche. Charlotte, sin dudar, le responde que le gustaría hablar con su fallecida madre. Allen guía los ojos de su tierna doncella a un sueño hecho a medida. Mientras duerme plácidamente, descubre que dormir con ella es embriagarse con el susurro de su hablar tierno y despacio. Nada en el universo es más importante para ellos que dormir bajo el manto de la luna, juntos en ese momento que el eterno firmamento se detuvo en la cabeza de un alfiler solo por ellos y nadie más. Sí, todo muy profundo, pero su viaje debe continuar. A la mañana siguiente arriban al zoológico de criaturas míticas. Charlotte se muere de ganas de acariciar a una vaquita y ponerse orejitas de conejo que derriten el agridulce corazón de su señor. Curiosamente, en ese mundo, los capibaras son criaturas mágicas que destruyen montañas y tienen hambre. Charlotte hace de menos el riesgo que mora en la lejana colina y rompe en llanto de tanta belleza postrada a sus pies. El mago se percata que su pareja tiene la habilidad natural de domar bestias salvajes y volver los animales amigables. Oportunamente, el zoológico requiere su ayuda para tranquilizar a un lobo mágico. Para colmo de males, su madre viene en camino y amenaza destruir todo. Charlotte se ofrece para hablar con el cachorro usando su encanto natural al tiempo que Allen detiene a la manada de lobos que se aproximan. Sabiendo que Miacha y Eruka los han seguido, las pone a trabajar en la defensa del hotel. El hechicero escucha una voz que lo reta a media pelea. Grande es su sorpresa al ver que se trata de un capibara infernal que ha seguido celosamente los pasos de Charlotte. El animal la encontró antes que él, por lo que se siente con el derecho de matarlo para quedarse con ella. Acorralado por una loba mágica de 100 años y un capibara celoso, Allen ve cómo sus opciones se reducen a cada segundo. De la nada su salvación llega en forma de una doncella, cabalgando al cachorro que curó y sanó antes que la madre destruyera la ciudad. Charlotte entrega al lobo a su madre gracias a su talento innato de entender a los animales. Pese a su habilidad, no entiende por qué su señor y un capibara pelean encarnizadamente por ella. Uno le ofrece quemar el reino de Nerus hasta las cenizas, y el otro, un mundo lleno de ilusiones. La pelea por el amor de la dulce doncella entre el mago más grande de todos los tiempos y un capibara posesivo está pareja hasta que empieza. La batalla más sangrienta y épica jamás escrita en las páginas de la historia es frenada por el bien de la continuidad del universo entero. Después del combate del siglo, la gente del hotel les agradecen por salvar sus vidas. Charlotte y Allen no vuelven a casa con la frente marchita ni con las manos vacías. De su reciente aventura, se llevan el lobo místico y el capibara con ellos a casa. Charlotte bautiza al perrito como Lu y al capibara como Gosetsu. Los cuatro vuelven al hogar como una familia feliz. De aquel día, Charlotte tiene un claro propósito en mente: convertirse en domadora de animales. La noble sirvienta pasa noches en vela estudiando, practicando y perfeccionando sus habilidades para entender a los animales. Una vez con las habilidades básicas, Charlotte aprende un hechizo para hacer que las criaturas hablen. Gosetsu no se queda atrás y les muestra que puede hacer muchas cosas más que hablar, como convertirse en una encantadora mujer que atrapa mirada y roba suspiros, como roba la piscina que Allen construyó para Lu y Charlotte. La tierna domadora le pregunta a su maestro por qué vive en una casa tan maravillosa. Este le confiesa que la compró de remate, pues su antigua dueña, una excéntrica elfa, desapareció sin dejar rastro. Se sospecha que fue consumida por la soledad o por los monstruos que creaba su magia. Más pronto que tarde, mucho más pronto que tarde, conocen a la verdadera dueña de la mansión, Dorothea Grimm Wallenstein. Es una novelista que hace 30 años escapó después de que le pidieran que escribiera un manuscrito y se escondió en el sótano de su casa. Dorothea perdió la noción del tiempo y la propiedad de la casa sin comer ni beber nada por su poder mágico del ambiente. La novelista no tiene problema con que vivan en su hogar si cumplen una condición: Charlotte y Allen deben ayudarla a terminar su novela. Ambos están contentos de contribuir y no gastar un centavo, así que se ponen a entera disposición de la autora. Si bien la ayuda es desinteresada, la escritora pide como condición que cumplan un par de fantasías para aterrizar sus ideas. El veterano mago y la domadora prodigio tienen problemas
problemas con coquetear como si fueran una pareja que se han entregado su cariño, su fe y vida entera. Al ver la dificultad de encarnar los personajes, Dortea reescribe el guión y les asigna otros roles. Una pareja de recién casados. A priori no supone mucho drama. Tan pronto Charlotte asume su papel de esposa, notan que su dulzura es demasiado para su compañero. Intento tras intento, la voz de Terciopelo debilita la voluntad del hechicero. Al ver que sería imposible, la autora escribe otra historia ambientada en una preparatoria. Gosetsu y Lu personifican a los pandilleros que secuestran a Charlotte. Al liberarla, Allen sale un instante de su papel para recordar los momentos con ella que lo han llevado hasta ese instante. Las palabras de Dortea se vuelven carne en las cálidas manos de Charlotte y Allen, que personifica a otros personajes. Un príncipe solitario y una sirvienta maltratada por su familia adoptiva. Como una película que ya se ha visto, Charlotte es una pobre sirvienta que es visitada por un mago que le concede un bello traje para acudir al baile real. El príncipe queda embelesado por la hermosura pura de la doncella con la que baila hasta la medianoche. Luego de un breve descanso, vuelven al rodaje. Las cámaras se encienden y la magia del cine revive. Allen busca desesperadamente a la damisela con el broche que olvidó en el baile. La malvada madrastra intenta convencer de que es ella para tomar las riendas del reino. El príncipe no necesita escuchar una palabra más, pues en los ojos indignos la respuesta que había estado buscando. Aquella sirvienta relegada a servir hasta el último de sus días se vuelve la princesa del reino, así como la reina del corazón del noble príncipe. De la nada, un hombre de blanca peluca y nobles modales irrumpe en la escena. Con una mirada fría como el viento, pasa de largo a nuestros protagonistas y toma a Dortea. El hombre no es un exterminador llegado del pasado, más bien es el editor de Dortea, que desperdició los últimos 30 años de su vida buscándola. El editor se disculpa por las molestias ocasionadas, paga la pared que rompió y se lleva a su artista. Ella, que fue tormenta, y él, que fue tornado, la lleva hacia un volcán apagado para que pague por todos los años que le hizo perder y las novelas que nunca entregó. Tras liberarse de Dortea, se toman un momento para descansar, de no ser porque Eruka llega corriendo a avisarles que la hermanastra de Charlotte, Natalia, corre un gran peligro. La felicidad del momento contrasta con la melancolía que invade a Charlotte. Esos días que trabajaba a marchas forzadas en el castillo como sirvienta, la pequeña Natalia fue su única conexión con el cariño. Allen no pierde el tiempo y rápido los embarca en su carabela. No marca su ruta ni lleva camino por donde su nave ha de navegar. Un soplo de auxilio los llevará a su destino. La tripulación a la Academia de Magia Atena, donde Eruka vio a Natalia triste y sola. Allen no había pisado la isla en los últimos 3 años. En las calles del lugar se sigue hablando de la batalla entre el mago y su padrastro que los enemistó irremediablemente. Allen no le presta mucha atención a los rencores del pasado por un bien mayor y recibe a su padrastro Harvey Crawford, director de la academia. Harvey accedió a ayudarla, ya que pese a las diferencias irreconciliables, Eruka le contó que la hermana de su futura yerna está en peligro. El padrastro está encantado que Allen por fin se haya animado a sentar cabeza con una chica tan excepcional como ella. A Charlotte y Allen se les cae la cabeza de pena, mortificación y vergüenza de verse como una pareja de novios que mantienen un cariño limpio y puro. Allen se ve en la necesidad de explicarle a su madre que, como todos, procuran el momento más oscuro para darse el más dulce de los besos y recordar de qué color son los cerezos. Allen no hace más comentarios porque son novios y se limitan a preguntar por Natalia. Harvey confirma que la pequeña huyó de Nerus y fue recibida por la academia. Charlotte ve a través del espejo a Natalia rodeada de bravucones que amenazan con golpearla. Grande es su sorpresa cuando la indefensa Natalia se muestra como la líder de los matones. Harvey comenta que es una genio en toda regla y se hizo cargo de una pandilla que cumple sus caprichos a cambio de una paga y de conservar su pellejo. Luego de discutir la situación de Natalia, Allen y Charlotte se disponen a dormir, pese al bochorno de compartir la cama y sentir el calor de sus cuerpos. El hechicero trata de usar su magia para conciliar el sueño, al igual que en el hotel. Sin embargo, Eruka se adelantó y encantó la cama con un hechizo que vulnera todos los encantos que Allen trate de usar. Sin más remedio, se pasan la noche hablando y acariciando la idea de compartir la cama como una pareja felizmente casada. Charlotte aprovecha
el calor del momento para preguntarle qué iba a confesarle el otro día. Allen simplemente quiere verla al despertar cada mañana, tomar el té y mirar las flores como quien cuenta con la tarde entera sin nada más que hacer que contar historias. Por su parte, Charlotte se muere de ganas de pedirle que no le demuestre que es real y que por bien o mal jamás lo perderá. Sus ansias por mirarse a los ojos y decirse la verdad son enormes, pero no tanto como su pena por intimar con los otros. Pasada la pena, la pareja llega a la academia para buscar a Natalia con la excusa de ser un profesor sustituto y su asistente que quieren hablar con sus estudiantes. De inmediato Allen es reconocido por los alumnos como una leyenda viviente. Por su parte, Charlotte se conmueve hasta las lágrimas por haber tenido el valor de hablar con Natalia aunque sea un momento. Allen la motiva para que se acerque más a su hermanastra, fingiendo que quiere aprender magia para defenderse sola. La pequeña Natalia queda fascinada por la habilidad del asistente de domar a los animales fantásticos, aunque sospecha que sus nuevos amigos son enviados por la familia Evans, que la buscan desde que exiliaron a Charlotte. Natalia no le presta mucha atención, pues unos estudiantes insultan al asistente. Allen no se queda con los brazos cruzados. Para no hacer un desastre en la academia, les da una lección a los mocosos que nunca olvidarán. Antes que la situación pase a mayores, Charlotte los regaña porque la violencia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Posteriormente, Eruka se reúne con ellos para unirse a su plan, conquistar la Atena, derrotar a los estudiantes más fuertes y tener a todos los alumnos a sus pies. Pese a las protestas de Charlotte y Eruka, Allen las ignora y junto a Natalia doblegarán la escuela sin importar que por ello corra un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Con la mirada llena de determinación, inician su noble empresa de vencer a sus rivales en un juego de encuentra la bandera. Luego de ganarle con suma facilidad, comen algo y continúan con los planes. En medio de la cena, Allen piensa en la forma de decirle a Natalia que su amable asistente en realidad es Charlotte. Puede que por fuera Natalia parezca una chica estoica y vigorosa, aunque debajo de esa careta es una niña que pide ternura y locura. Al verla dormir como en los viejos tiempos, Charlotte es invadida por un sentimiento agridulce creyendo que no la necesita. Los demás la convencen que espere y piense con calma. Los días pasan y poco a poco, lentamente, Charlotte y Natalia vuelven a rebobinar hasta aquel inicio, hasta el mismo precipicio por el que cayeron juntas. Todo parece ir bien para contar la verdad hasta que el ritual de Natalia lo obliga a aceptar su duelo. Si va sola al encuentro y gana, recuperará su posición más preciada. Mientras Natalia se mete en el calabozo oscuro, Allen y los demás la buscan por todo el campus sin éxito. El mago sabe que está en grave peligro si se adentra a la cueva de la bestia que mora bajo la academia. Los chicos se topan con la quimera que los persigue incansablemente. La fiera parece ser demasiado fuerte para un par de aprendices, pero no lo suficiente para Charlotte, que ahuyenta a la quimera con el ataque que Natalia le enseñó. Al ponerse a salvo, Natalia le recrimina por meterse en su pelea aun cuando le pidió que la dejara sola. Charlotte le explica que no puede dejar que se ponga en peligro. Trata de decirle la verdad que la carcome por dentro, pero la voz se le quiebra en 1000 pedazos. Charlotte mantiene su máscara impecable para escuchar de viva voz la confesión de Natalia. La pequeña ha añejado su corazón en rencor hacia su familia y hacia ella, por no hacer nada para defender a su hermana. Dentro de su maletín guarda el último pedazo de su memoria que le ayudará para aniquilar a quienes se la llevaron. Natalia teme que un cochino degenerado secuestró a su hermana. No puede permitir que siga respirando un momento más. Por ello tomará el contenido de la maleta para crear un hechizo que lo destruya. La calma del momento se rompe, pues la quimera no es el único peligro que habita el calabozo. El grito asesino de la salamandra gigante presenta al monstruo hambriento de carne humana que espera por sus víctimas. Charlotte le ordena a su hermana que se larguen lo antes posible mientras detienen a la salamandra. Sin embargo, su entusiasmo no es suficiente y cae noqueada. En medio del fuego, Natalia descubre la verdad detrás del disfraz del asistente. En un momento dado, Allen aparece desde las tinieblas. Cegado por la ira, se abalanza sobre el animal que lastimó a su preciada compañera. La bestia se inclina ante su amo, pues la salamandra es propiedad de la profesora Liselotte Crawford, o sea, la madrastra de Allen. Después de su respectivo regaño, Allen despierta a Charlotte. Finalmente las hermanas se reencuentran luego de tanto tiempo.
La noble Charlotte no puede sostener la mirada a su hermana, creyendo que ya le había causado muchos problemas. Por su parte, la imponente reina de la academia vuelve a ser la niña que pide ternura y quiere dormir escuchando las historias que su hermana le leía. Charlotte no puede contener la felicidad de tener en el mismo lugar a su hermanita y Allen, aunque Natalia le da unas bofetadas de vida y encanto al pervertido que le arrebató a su hermana. Posteriormente ambos regresan a casa y en la intimidad comparten un momento de tranquilidad a solas. La duda cruel de no saber lo que piensa el otro les carcome por dentro, pero antes de hacer algo son interrumpidos por Miacha, que les trae un paquete hasta la puerta de su habitación. Grande es su sorpresa al ver a Natalia, Eruka y Miacha irrumpir por la ventana para visitarlos y asegurarse que no pase nada indebido entre ambos. La visita de Natalia no le sienta bien a Allen, quien solo quería un momento a solas. La tarde termina de ir al garete cuando Dorothea escapa de su cautiverio en el volcán para entregarle su última novela al hechicero. La escritora le pide que la salve de su editor, pues la persigue para que empiece la secuela de su libro. Las inesperadas visitas motivan a la pareja para preparar una cena y disfrutar la noche en compañía de ellas. La velada se esfuma entre risas, juegos y anécdotas que comparten. Al caer la noche, las pesadillas de un pasado oscuro regresan a Charlotte. Como no puede dormir, acompaña a Allen, quien también está despierto. El mago le platica de su último capricho, uno especial que únicamente puede pasar en la noche bajo el manto celestial y acompañado de alguien especial. Charlotte y Allen disfrutan del cielo estrellado que se postra ante sus pies. El espectáculo les impide ver que sus manos están más juntas que nunca, pero no les importa, pues no hay en el mundo un tesoro más valioso que esa noche donde están ellos y el universo. La noble Charlotte no puede ocultar lo agradecida que está con la vida por haberlo puesto en su camino. Quizás esa sería la noche en que sus labios por fin se encuentren después de haberse buscado por todo el firmamento. Desgraciadamente sus nobles intenciones se ven mermados por sus entrometidas compañeras y por el universo que sabe que no es momento. No olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en mis redes sociales. De igual manera quiero enviarle un saludo a Rikudo Ausenin, Lucas Rosales y Pardo McLovin por volverse aventureros en la opción miembros del canal. Yo soy el Doctore y tú eres sexy.